Bueno, pues vamos a calcular z' de t es igual a menos 1 menos i. Y calculamos nuestra integral sobre C3 de f de z es la integral de 0 a 1 de f es z cuadrada, o sea, 1 menos t más i por 1 menos t al cuadrado por z', que es menos 1 menos i de t. Ahora, para hacer esta integral, tengo el mismo término en t, 1 menos t y 1 menos t, lo puedo factorizar, y esto me va a quedar la integral de 0 a 1, de 1 menos t al cuadrado, y adentro me va a quedar 1 más i al cuadrado. Y esto aquí por menos 1 menos i de t. Ahora, este es lo mismo, pero con signo menos, entonces voy a factorizar un menos de este paréntesis y voy a sacar todo esto. Esto me va a quedar como menos 1 más i al cubo, evaluado de 0 a 1. Bueno, la integral de 0 a 1 de 1 menos t al cuadrado de t. Esto es igual a menos 1 más i al cubo. De esta integral va a ser menos 1 menos t al cubo entre 3, evaluado de 0 a 1. Entonces, evaluado en el límite superior, esto va a valer 0, evaluado en el límite inferior va a valer 1/3, y con el menos de la evaluación, o si quieren, esto lo pongo menos por menos más, y evaluamos simplemente en el límite inferior, y va a salir de ahí un menos 1/3. Entonces, esto es igual a, lo voy a escribir así, menos 1/3 de 1 más i al cubo. Y todo esto, ¿a qué va a ser igual? Debe de ser igual a 0. ¿Por qué? De hecho, sí, ¿no? Si calculamos 1 más i a la 3, que ya lo hice y lo borré, no lo debí de haber borrado. Esto era 1 más 3, 1 al cuadrado por i, más 3, 1 por i cuadrada, más i al cubo. Esto es igual a, i cuadrada es menos 3, 1 menos 3 es menos 2. Y i al cubo es menos i, o sea, esto es más 2i. Y dividiéndolo entre 3, pues va a salir ahí menos 2/3 más 2/3 de i. Entonces, esto es igual a, déjenme escribir esto, 1/3 menos 1 son menos 2/3, más 2/3 de i, menos 1 más i al cubo entre 3 es esto de acá, o sea, menos 2 más 2i entre 3. Y pues esto evidentemente va a ser 0, ¿no? Ahí se ve como todas estas cosas se cancelan, entonces el resultado es 0. Bueno, ¿alguna pregunta antes de continuar?
No, perfecto. Aquí pues podríamos ponernos a hacer varios de todos estos ejercicios. Sin embargo, pues vamos a avanzar lo más que podamos hasta los teoremas principales y ver principalmente cómo se aplica todo esto, ¿no? En teoría, pues ya podríamos hacer cualquier integral. Sin embargo, pues los teoremas siguen, nos hacen la vida un poco más fácil y podemos hacer integrales más complicadas con todos estos. Bueno, primero, para esto hay que recordar algo sobre las integrales de línea y que es el teorema de Green. Este, entonces, pues el teorema de Green dice que si nosotros tenemos un campo vectorial F de la forma P de XY en Y más Q de XY en J, esto es de variable real, con P y Q son funciones de X y Y continuas y derivadas parciales continuas también. Estamos integrando sobre una región, bueno, esto se cumple en una región, lo voy a poner ahorita R. Y sobre su frontera C. O sea, estamos haciendo una integral en alguna región R y la frontera de R es la trayectoria cerrada C. Bueno, entonces el teorema de Green nos dice que la integral cerrada sobre C de nuestra función, bueno, de nuestro integral de segundo tipo f.ds, que es lo mismo que la integral sobre C de p de xy de x más q de xy de y es igual a la integral sobre la región R, o sea, el interior de, bueno, no el interior de la frontera, sino lo que encierra la frontera, porque la frontera no tiene interior, no tiene puntos interiores. Entonces, la región que encierra la frontera, esta integral de línea, nosotros podemos cambiarla a una integral de superficie de la parcial de Q respecto de X menos la parcial de P respecto de Y. De X de Y. O sea, lo que está haciendo este teorema está relacionando la integral sobre el contorno con la integral con lo que hay adentro del contorno, porque estamos integrando sobre la región R. Entonces, pues para esto nosotros ya podemos aplicar todo lo que sabemos de cálculo de varias variables, de integrales dobles, ¿sí? La integral sobre la región R. Bueno, esto es en varias variables.
Este teorema de Green pues nos lleva a una consecuencia de nuestras integrales complejas. Y es, si nosotros tenemos, vamos a poner ya de una vez las condiciones, si tenemos una función f de z continua en una región R simplemente conexa, recuerdo una región simplemente conexa, es una región que está formada por una sola pieza y que no tiene agujeros, ¿sí? Entonces tenemos f continua. A ver, déjenme. Déjenme cambiar esto. Vamos a ponerle ya que sea analítica para poder ya de una vez escribir el teorema de forma más general. Sea f una función analítica. Iba a poner las condiciones parte por parte, ¿no? Pero ya las voy a encerrar en todo esto. Recordemos qué significa que una función sea analítica en un punto, que la función, pues existe la derivada ahí y además que es derivada en todos los puntos alrededor, en una vecindad de ese punto, alrededor del punto donde nosotros estemos calculando. Y tengamos que f' es continua en R. Entonces, para todo C que sea una trayectoria cerrada, en R, se tiene que la integral sobre C de f de z es igual a 0. Bueno, esto es, como dije, es una consecuencia del teorema de Green, porque nuestra integral sobre la trayectoria, no vamos a poner todos los detalles de la demostración, pero se va a entender de una forma directa. Nuestra integral sobre cualquier trayectoria, en particular sobre trayectorias cerradas de nuestra función f de z dz, es igual a la integral sobre c de las funciones que están compuestas, que componen nuestra función analítica. Sí, esto es lo que habíamos escrito ahí atrás. U de x menos b de y. Esto es la parte real más i por la integral sobre c de b de x más u de y. Entonces, esto fue lo primero que vimos sobre las integrales complejas, que las podemos descomponer en dos integrales de línea de segundo tipo. Estas son ya integrales reales, ¿sí? Porque son las funciones u y b. Y si tenemos que la función f es analítica, o sea, vamos a aplicar el teorema de Green. Para cada una de estas, este sería mi p, este sería mi q. En la segunda integral, este sería mi nuevo p y este sería mi nuevo q. Entonces, esto es igual a la integral sobre R, o sea, la región que queda encerrada por la trayectoria C, de
para el primer caso dice la parcial de Q respecto de X, o sea, este sería mi Q para el primer caso, ¿sí? Esto es menos la parcial de B respecto de X, luego menos la parcial de P respecto de Y, este sería mi P, o sea, la parcial de U respecto de Y. Esto por el diferencial de área. Este de X de Y lo voy a poner como diferencial de área, pero lo puedo poner así. O póngale aquí si quieren, de X de Y. Es lo mismo. Y para la segunda parte aplicamos el teorema de Green. Este sería mi P, este sería mi Q. Entonces esto es la integral sobre R de la parcial de U respecto de X menos la parcial de B respecto de Y. Diferencial de área. Pero esta integral es cero. ¿Por qué es cero? ¿Por qué son cero? Porque estos términos que están en los integrandos son cero. ¿Por qué son cero? Porque son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque es analítica. ¿Y qué tiene que ser analítica? Implica que ambos deben ser iguales. Sí, o sea, que satisfacen las condiciones de Cauchy y Riemann, ¿no? Entonces, si F es analítica, y te estamos diciendo que las primeras derivadas, la primera derivada son continuas, entonces satisfacen las condiciones de Cauchy y Riemann. Son estas que están acá, o sea, la parcial de U, la parcial de U respecto de X es igual a la parcial de B respecto de Y. Esa era nuestra primera ecuación de Cauchy y Riemann. Y la parcial de U respecto de Y es menos la parcial de B respecto de X. Es esta de aquí. Y entonces esto vale 0. Bueno, entonces toda esta integral que nosotros hicimos, nuestra función z cuadrada es una función analítica. Eso creo que fue la primera función que vimos, ¿no? Que era analítica. Y es analítica en todo el plano complejo, o sea, es entera, de hecho. Entonces, yo estoy integrando sobre un contorno cerrado. Entonces, por el teorema que acabamos de escribir, pues esta integral efectivamente tiene que dar cero. Aquí lo hicimos por el caminito largo, pues para que uno aprenda a tener práctica en esas cosas, pero sabiendo ya lo que sabemos, desde el principio pudimos haber visto que esto tenía que ser cero. Bueno, aquí ya estoy poniendo que es analítico para que esto pueda ser una, ¿cómo se le llama? Un sí, solo sí. ¿Sí? Porque otra vez, primero el teorema implica solamente necesidad, pero si estamos en una región simplemente conexa, que no tenga agujeros, y nosotros estamos haciendo una integral que es analítica, perdón, estamos integrando una función que es analítica sobre esa región cerrada, entonces la integral vale 0. Por ejemplo, si hacemos la integral, evaluamos la integral sobre c de e a la z de z, donde, bueno, aquí podría poner yo algún contorno que sea cerrado, ¿no? Pero supongamos que otra vez, pues, si damos cualquier contorno cerrado, bueno, no contorno cerrado, si damos C una trayectoria cerrada que está encerrando una región simplemente conexa, pues por el teorema que acabamos de ver, esto va a valer 0. Donde C, pues puede ser cualquiera. Ah, bueno, ¿por qué? Porque la función e a la z también son de las que empezamos a ver. Es una función
es una función entera, ¿no? Es analítica en todo el plano complejo. Entonces, es analítica, si es analítica en todos los planos complejos, pues es analítica sobre cualquier superficie cerrada, sobre cualquier región simplemente conexa, y entonces la integral vale 0. Sería buen ejercicio que se haga también así a mano, como el primero, para que uno se acostumbre a integrar y se convenza de estas cosas. Bueno, entonces déjenme escribir bien el teorema para que no se tenga ninguna, ningún inconveniente. O sea, si f, dejen escribirlo, teorema, y se llama el teorema de Cauchy. A veces les ponen varios nombres porque no sé quién es la persona encargada de ponerle nombres a los teoremas, entonces, pues a veces hay influencias políticas hasta en esto, ¿no? Pues, muchos teoremas que los conocemos como los nombres de todos estos científicos alemanes, ingleses, ya los habían hecho muchos científicos o matemáticos rusos antes o por separado, entonces, pero alguien pues les deja los nombres que venden más, ¿no? No lo sé. Demostrar que ellos son los que van avanzando en la ciencia cuando en muchos lados ya se habían hecho. Eh, entonces, si F es analítica en todos los puntos dentro y sobre una región cerrada, bueno, no, sobre un contorno, sí, sobre un contorno simple cerrado, bueno, cerrado simple, ¿no? En español los adjetivos están al revés, es que esta parte la estoy traduciendo aquí, C, entonces la integral cerrada sobre C de f de z es igual a 0. Recuerdo, ya lo había puesto ayer, pero lo vuelvo a poner, déjame ver si no lo he borrado, que las regiones cerradas simples son aquellas que no se intersecan sobre sí mismos, ¿sí? En ningún punto. Son estas regiones, no son de estas formas. Ok. Y la función f pues tiene que ser analítica sobre el contorno, en todos los puntos sobre el contorno y dentro del contorno, ¿sí? O sea, que sea analítica sobre la región R, que es así como le estamos llamando a la región que encierra nuestro contorno C. Este es C y encierra una región R. Entonces, ya estamos reduciendo aquí al decir que es analítica dentro y sobre el contorno cerrado simple. Bueno, pues podemos ahí mencionar algunos ejemplos de funciones que cumplen con estas condiciones. Por ejemplo, la integral sobre una superficie cerrada C del seno de z va a valer 0. La integral sobre alguna superficie cerrada C del coseno de z pues también va a ser 0. Habíamos mencionado también al principio que todo polinomio de variable compleja z de grado n
es analítico. ¿Por qué? La función z a la n es diferenciable, es continua, no tiene ningún problema. Entonces, si nosotros hacemos la integral sobre cualquier trayectoria cerrada de un polinomio p de z, es igual a 0, donde p de z es un polinomio de grado n de variable compleja, o sea, a0 más a1z hasta a n z a la n, con la n distinto de 0 para que sea de grado n. Y bueno, entonces pues con esto podríamos nosotros ahorrarnos pues mucho trabajo, ¿no? Ahora, el problema no está en hacer estas integrales, ¿no? Porque pues aquí simplemente agarramos una integral que sea analítica y pues ya la hicimos, ¿no? Por este teorema pues siempre van a ser 0. El problema está que ¿qué pasa cuando nosotros estamos haciendo integrales que no sean analíticas en todos los puntos? Especialmente cuando estamos hablando de las integrales que tienen indeterminaciones. En variables complejas les vamos a llamar polos. Tenemos que ver, bueno, a ver, fíjense, vamos a hacer esto. La integral cerrada, bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, si tienen preguntas me dicen, ¿eh? Entonces, 1 sobre z cuadrada de z. Y donde c es la elipse, x menos 2 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Bueno, esta función 1 sobre z es analítica en todos los puntos menos en el 0. De hecho, ni siquiera está definida para z igual a 0, ¿sí? Pero fuera de z igual a 0, si nosotros quitamos este punto, o agarramos cualquier punto, no importa, siempre vamos a poder encontrar una vecindad alrededor de un punto que sea distinto de 0, en la cual la función es analítica. Existe sus derivadas son continuas, y en todo punto de este contorno es derivable. Entonces, es analítica en todos los puntos menos en el 0. La pregunta es, si estamos integrando sobre esta elipse C, ¿el punto 0 cae dentro de esta elipse? Esta que es una elipse que está centrada en x igual a 2, y igual a 5. Supongamos que ahí está el punto, bueno, más que sea un poquito más a escala, 2,5. Y pues esto es una elipse que es una elipse vertical u horizontal. Bueno, quién sabe, ¿no? Es horizontal, ¿no? Entonces, esta es la elipse. Entonces la pregunta es, ¿el 0 cae dentro de esta elipse? Ahí nada más lo estoy dibujando, ¿no? Porque podría serla más grande, no estoy diciendo un esquema. Díganme si sí o no. O sea, podría hacer esto más grande y pues voy a hacer una exageración, pero ¿qué tal si es una elipse que está así? Obviamente no va a ser así, ¿no? Pero
¿Cómo sabemos? Bueno, podemos decir si el cero está o no está dentro de la elipse. Díganme. ¿Por qué sí y por qué no? Podemos tomar como fundamento el dominio de la función de 1 sobre f al cuadrado. Digo, sobre z al cuadrado. Ajá. Y pues el 1 no, el 0 no estará dentro del dominio, ¿no? Entonces la elipse pues no va a o sea, va a formarse, pero no pues no está el origen. Ajá, sí, no va a estar el origen, pero, o sea, no sé si es claro para todos que el cero no está dentro de esta elipse. Entonces, la función f de z igual a 1 sobre z cuadrada es analítica en todo el plano complejo menos el cero. Ahora, ¿cuánto va a valer esta integral? Pues la integral va a seguir valiendo cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este contorno donde estamos integrando, que es la elipse, z igual a cero, no está ni dentro ni sobre el contorno C, que es la elipse. Entonces, eso significa que la función es analítica en este dominio, en este contorno. Por lo tanto, vamos a tener que la integral sobre C de 1 sobre z cuadrada de z es igual a 0, por nuestro teorema de Cauchy. Bueno, entonces aquí es donde comenzamos a ver las, digamos, dónde desembocan estas integrales complejas, ¿no? ¿Qué pasa cuando, bueno, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un punto que un polo o una indeterminación dentro de nuestra función f de z que sí está dentro del contorno? Pero antes de llegar a eso, primero podemos preguntarnos, ¿qué pasa cuando nosotros estamos haciendo una integral sobre una región que no sea simplemente conexa? O sea, aquí hay algo también que, bueno, no lo mencioné en el ejemplo que estábamos poniendo, que estábamos definiendo un sentido horario y un sentido antihorario, y habíamos dicho que se define el sentido positivo en el sentido antihorario para regiones que están en R2, o sea, una forma de ver esto es de que cuando yo vaya caminando sobre esta región, la parte sobre la cual estoy integrando quedaría a mi mano izquierda, ¿sí? Si yo me pongo a caminar por acá, la región sobre la cual estoy integrando, por decirlo así, es todo lo que está dentro, lo que va quedando dentro de mi mano izquierda. Bueno, ¿qué pasaría si nosotros estamos integrando ahora sobre alguna región R, pero que no sea simplemente conexa, que tenga un hueco? Entonces, la región sobre la cual estoy integrando es de esta forma. Y la región R, pues está encerrada por una trayectoria C y dentro tiene
un hueco que está definido por una trayectoria C1. El teorema aplica solamente para funciones simplemente conexas. Esta no es una función, esta no es una superficie simplemente conexa, pero podemos aventarnos aquí un truco para hacer que esto sea una región simplemente conexa. Si nosotros unimos estas dos regiones de esta forma, o sea, esta región C1, pues la vamos recorriendo en el sentido positivo, ¿sí? O sea, el sentido antihorario. Si solamente recorro mi trayectoria C en este sentido, pues no puedo aplicar porque esto no es una región simplemente conexa. Pero si yo aquí trazo un camino en un punto dado, déjame ponerlo así. Y sigo caminando ahora sobre esta línea. Llego a mi punto B. Y sigo esta trayectoria. Y después cuando regrese a este punto me regreso. Y sigo mi camino. Pues lo que estoy haciendo, estoy definiendo una superficie bueno, aquí hay algo. Estoy definiendo una superficie en la cual voy a integrar siempre la región que es la que a mí me interesa. Aquí escribí, bueno, no escribí algo mal, sino que para que yo pueda integrar la región que a mí me interesa, dije que la forma en que nosotros vamos a convenir es de que si vamos caminando sobre esta trayectoria, toda la región que nosotros estamos integrando queda sobre nuestra mano izquierda, ¿sí? Entonces, si yo trazo aquí un camino y me voy hacia este camino y lo recorro igual en el sentido antihorario, la región que estaría integrando sería lo que queda dentro, hablando sobre C1. Entonces, lo que vamos a hacer es recorrerla, pero en sentido horario, ¿sí? De tal forma, simplemente déjenme cambiar el sentido de esto. Que cuando yo esté integrando sobre la región C1, la región que a mí me interesa siga quedando a mi mano izquierda. Entonces, si yo defino esta trayectoria que va a ser la unión de C1 y de esta trayectoria que vamos a ponerle aquí un punto A y un punto B. O sea, aquí vamos a definir un C3 que va a ser el camino que une a y B. Pues entonces yo ya estoy definiendo una región que es simplemente conexa, o sea, solamente estoy integrando la parte en azul que a mí me interesa. Entonces, nuestra integral total va a ser la integral sobre C, o sea, de pues una función f de z más la integral de este camino que va de A a B, lo voy a denotar de esta manera,
de f de z de z más la integral sobre C1, pero en sentido contrario, o sea, en sentido horario o sentido negativo, de f de z de z, más la integral de BA, cuando yo me regrese por ese camino, de f de z de z. Y ya estoy integrando sobre una región simplemente conexa, así que por el teorema de Cauchy, esto tiene que ser igual a 0. Bueno, notemos primero que cuando yo haga la integral de A a B y luego haga la integral de B a A, estoy haciendo la misma integral, pero la estoy recorriendo en sentido contrario. Entonces, estas integrales van a ser 0. Y esta integral sobre C1, que está recorrida en sentido negativo, si cambio, esto va a ser menos la integral de sobre C1 recorrida en sentido positivo, ¿sí? O sea, aquí estoy recorriendo C1 en sentido horario y esto va a ser igual, déjenme escribir la primera integral. No le pasa nada a esto, f de z, y esta integral va a ser menos la integral sobre C1 de f de z de z. Y esto es igual a 0. O sea, ¿a qué es lo que estamos llegando? Que la integral sobre c de f de z de z es igual a la integral sobre C1 de f de z de z. Vamos a poner un ejemplo de esto. Ahora aquí, ok, bueno, sí. Vamos a poner un ejemplo que está aquí en el libro, para que se entienda. Déjame copiar. Dice, evaluar esta integral 1 sobre z menos i sobre c, donde c es el contorno que se muestra en la figura 5.3. Déjame poner la figura 5.3. ¿Qué es esto de acá? Bueno, el contorno C es este contorno que está dado por varias rectas. Podríamos definir C1, C2, C3, C4, C5, etc. ¿Sí?
Ahora, no podemos decir que esta integral vale 0. ¿Por qué? Porque la función f de z igual a 1 sobre z menos i es analítica en todos los puntos menos en z igual a i. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí una indeterminación y esta función no es 0. Si fuese analítica o este punto no estuviera dentro del contorno, pues ya no hacemos nada. La integral vale 0, ¿no? Por lo que acabamos de ver. Entonces, pues nosotros tendríamos que hacer nuestra integral trayectoria por trayectoria, ¿sí? A lo mejor como lo hicimos en el primer ejercicio aquí. Aquí, de hecho, se me pasó a decir esto, pues terminen estos ejercicios y hagan más que están en el libro, ¿no? La pregunta sería si todas estas integrales valdrían 0, ya que lo estamos viendo que esta integral sí vale 0, pero de esta función que es analítica. Bueno, se queda ahí como ejercicio que lo completen. Así es de que, bueno, independientemente de que esta función no es analítica, de entrada no podemos decir que la integral va a valer 0, ¿sí? Tendríamos que hacer nuestra integral de trayectoria sobre cada una de estas trayectorias. Se puede quedar como ejercicio que lo hagan. Sin embargo, pues por el teorema que acabamos de ver, estamos diciendo que nuestra integral sobre una región C es lo mismo que la integral sobre la región cerrada C1. C y C1 son regiones arbitrarias, ¿sí? Nosotros siempre podemos hacer esto para esta región C1 que esté contenida dentro de C, y entonces pues siempre vamos a llegar al mismo resultado. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que integrar sobre una región cerrada C de una cierta forma es lo mismo que si yo integro sobre otra región cerrada C1 que está dentro, donde esta C1 pues yo la puedo elegir de una manera arbitraria. Entonces, en lugar de integrar sobre esta C, es lo mismo que si integramos sobre C1, donde C1 va a ser una circunferencia unitaria centrada en I. O sea, sea C1 la circunferencia, bueno, sí, la circunferencia de radio 1 centrada en I. Entonces, nuestra integral sobre C de 1 sobre Z menos I de Z es igual a la integral sobre C1 de 1 sobre Z menos I de Z. Esto por la integral que acabamos de escribir ahí atrás. Bueno, o sea, nuestra región C1, tenemos que escribirla. Una circunferencia de radio 1 es que son todos los zetas en el plano complejo, tales que queremos una circunferencia que está centrada en 1, perdón, que está centrada en I de radio 1, o sea, Z menos I igual a 1. El módulo de Z menos I es esto, ¿no? Z es igual a X más Y.
Entonces, z menos i es igual a x más i por y menos 1, y el módulo de z menos i es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y menos 1 al cuadrado, y esto tiene que ser igual a 1. ¿Esto qué es? Pues es la ecuación de una circunferencia de radio 1, ¿no? X cuadrada más y menos 1 al cuadrado igual a 1 al cuadrado. Bueno, nosotros necesitamos una parametrización de esta circunferencia C1. Podemos partir de la parametrización de aquí o podemos partir de la parametrización de acá. Sabemos que la parametrización de una circunferencia XY, pues es X igual al coseno de T y Y igual al seno de T, ¿no? Y eso nos da una circunferencia de radio 1. ¿Cómo podemos parametrizar esta circunferencia que ahora está centrada en I? O sea, para C1, pues si nosotros definimos sigma 1 de T igual a coseno de T, coma seno de T más 1. Con T variando desde 0 hasta 2pi. Pongo abajo. Sí, o sea, lo único que estamos haciendo es que estamos moviendo aquí paramétricamente nuestra circunferencia sobre el eje Y y lo estamos subiéndolo en una unidad, que es esto de acá. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces eso, ¿cómo lo parametrizamos para la variable z? Esto sería z igual a x más y como funciones paramétricas. Esto sería coseno de t más y, donde y pues va a ser el seno de t más 1, lo que es lo mismo coseno de t más y seno de t más i, que es e a la it más i. Pude haber escrito esto aquí desde el principio, ¿no? Pero para que tengamos una idea más clara de cómo encontrar estas parametrizaciones en términos de la variable z. Entonces, pues creo que es más fácil verlo aquí, parametrizado de una forma con las coordenadas cartesianas, y escribimos de ahí nuestra parametrización en z. Bueno, entonces pues ya podemos calcular nuestra integral sobre C1. Esto va a ser igual a, lo escribo aquí adelante, nuestra integral de 0 a 2pi de 1 sobre z menos i. Z pues está parametrizado de esta forma, e a la it más i menos i por z'. Aquí no he calculado z', pero lo podemos calcular. Z' de t es igual a i por e a la it. Entonces esto es igual a
I por E a la IT dt. Bueno, este I con este menos I se va a cancelar y este E a la IT con este E a la IT se va a cancelar. Esto nos va a quedar I por la integral de dt y eso es 2pi. Y de esta manera, en lugar de estar haciendo nuestra integral sobre cada una de estas trayectorias, la hacemos de una manera más fácil sobre una trayectoria que nos convenga, ¿sí? Que es un círculo centrado en I. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Creo que no. O sea, bueno, por ejemplo, si en un problema no nos dan la C1, ¿la tendríamos que encontrar? O... Tú puedes proponer la C1 que quieras, siempre y cuando queda dentro de la trayectoria que uno está pidiendo. Ok. Gracias. Otra vez, vuelvo a insistir, sería buen ejercicio que hagan esta integral, pues, línea por línea. Es una lata, ¿cómo se le llama? Ahí se define 1, 2, 3, 4, 5, 6 trayectorias, ¿no? Porque es una integral, pero solo como ejercicio y como práctica para que se verifique que efectivamente esto llega a 2pi. Ok, entonces en resumen, haciendo recapitulando lo que estamos viendo hasta ahorita. Nuestras integrales sobre cualquier trayectoria abierta o cerrada, pues en principio ya las podemos hacer, ¿sí? Partimos de la definición y buscamos la parametrización o nos dan la parametrización y nosotros integramos. Ahora, si es una integral sobre una trayectoria cerrada, pues muy probablemente podemos descomponerla en varias integrales, especialmente cuando son de esta forma. Aquí empezamos con este ejemplo. Entonces, lo que hemos visto hasta ahorita es, si la función f que estamos integrando sobre una trayectoria cerrada simple es una función analítica, entonces esa integral va a valer 0. Siempre va a valer 0. Eso ya nos ahorra muchos, que fue el primer ejemplo que hicimos. Si la región, bueno, eso en general. Ahora, si estamos integrando sobre una región que no es simplemente conexa, sino que tiene un hueco, nosotros podemos siempre hacer este camino, poner aquí un camino que una la región de adentro con la región de afuera, y pues eso nos lleva a nuestra siguiente identidad, que lo que nos está diciendo es que podemos deformar, si lo queremos ver de esa manera, nuestra trayectoria C. Es como si aquí nuestra trayectoria C la estamos cambiando por C1 o la estamos deformando de tal forma que se convierta en C1 porque estamos integrando la misma función. Bueno, ¿esto para qué nos sirve? Para el caso cuando la función que nosotros estemos integrando no sea analítica dentro de nuestro contorno C, como en este caso. Tenemos una función que es analítica en todo punto menos en I, entonces no podemos asegurar que la integral va a valer 0, porque la región C está incluyendo ese punto que tenemos ahí un problema, pero pues lo que podríamos hacer es o integramos sobre el contorno dividiendo nuestra trayectoria C, o definimos un nuevo contorno que nos convenga y vemos cuánto vale esa integral ahí dentro. Ok. Ya de aquí podemos nosotros escribir un resultado más general. Déjame ver dónde lo tengo apuntado.
Lo vamos a escribir de aquí. ¿Qué razón, ¿Cuánto falta? En general, pues nosotros... bueno, no, a ver. Déjame ver si pongo ya ese resultado o algo antes para... Bueno, voy a poner este resultado. Se sigue de una forma análoga a lo que acabo de hacer. A lo mejor más adelante regresamos y lo hacemos, o ahí se lo quedan ustedes de tarea. La integral sobre una trayectoria cerrada C de dz de z menos z0 a la n va a ser igual a 2pi para n igual a 1 y 0 si n es diferente de 1, o sea, cualquier número mayor que 1, donde C es una región, donde C es una trayectoria cerrada simple, que contiene a Z0. El primer caso, pues, es inmediato, ¿no? Porque aquí lo puse para, en caso particular, que tenemos el Z0 es igual a I. Entonces pusimos una trayectoria, bueno, el libro pone aquí una trayectoria, pero en lugar de estar haciendo nosotros sobre esta trayectoria, formamos o definimos una trayectoria C1 que sea una circunferencia centrada de radio. Aquí lo pusimos de radio 1, en realidad podríamos haberlo hecho del radio que queramos, que encierre ahí, ¿sí? Porque ¿qué tal si esta trayectoria es algo más chiquito que C1? Pues puedo hacer una trayectoria de un radio épsilon que siempre esté ahí adentro, ¿sí? Una vecindad de radio épsilon alrededor de I. Y el resultado es el mismo. Si pongo en general un Z0 arbitrario por ahí y tengo una trayectoria que tiene a Z0 como un punto interior, pues siempre puedo hacer una circunferencia de un radio épsilon que quede adentro de esa de esa trayectoria C. Y para cuando tengo este cociente z menos z0, el resultado va a ser 2pi. Háganlo, termínenlo. Aquí lo que habría que pensar es por qué cuando n ya no es 1, un número mayor que 1, la integral vale 0. O sea, lo que estaríamos diciendo que la integral, que esa función ahora es analítica, aún en la región incluyendo el z0,
Ujú. Hay que pensar esa parte, nada más, y ya, ¿sí? Mm. Bueno, sí, se los voy a dejar ahí que lo piensen, ¿no? Y una cosa que uno puede pensar primero, ¿qué pasa cuando n es un entero negativo? ¿Esto cómo se expresa? Entonces es fácil ver ahí que por las cosas que acabo de escribir atrás, de los ejemplos, tenemos que un polinomio de grado n siempre es analítico, entonces es 0. No, se los voy a dejar ahí para que piensen un poco y lo terminen. Bueno, déjenme escribir, vamos a hacer más ejemplos de esto, pero déjenme escribir de una vez el teorema fundamental de... No, así vamos a ver, vamos a dejarlo hasta aquí, porque si no el rato va a estar más revuelto todo esto. Vamos paso por paso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si no hay ninguna pregunta, pues vamos a dejarle hasta aquí el día de hoy y nos vemos la próxima semana, el jueves. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Bye. Oh.